Imagina que estás haciendo tu rutina habitual, estás disfrutando de tu actividad favorita cuando un gran estruendo te interrumpe y te deja en total incertidumbre. A partir de ahora, tu vida cambiará por completo y no hay marcha atrás, pues un enorme conflicto a escala interestelar se debate en la Tierra y debes aprender a sobrevivir y proteger a tu familia a toda costa. Somerville nos introduce una historia de ciencia ficción que pareciera una trama clásica, pero mejor piénsalo dos veces, pues tiene un trasfondo fascinante que te deja boquiabierto por los giros de trama y momentos únicos que nos presenta, retratando los hechos en tercera persona en un plano parecido al semisubjetivo como en el cine, el cual nos ayuda a ver al protagonista bastante alejado y como si lo estuviéramos acechando, para así sentir una estrecha relación de que ambos, o sea tú y el protagonista, están descubriendo este mundo. Sin más, acompáñame a desentrañar el verdadero significado de Somerville junto a sus finales. Así que prepárate ese café y ponte los audífonos, porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. Una enorme nave en forma de obelisco está postrada frente al Sol, como si fuera una nave nodriza llegando a nuestro sistema solar, lista para dirigir a más naves. Por otro lado, en la Tierra, un padre de familia, su esposa, su pequeño hijo y su perrito salieron de excursión a pasar un buen rato de calidad. Mientras vuelven en su auto por la autopista, la música nos envuelve en una especie de nostalgia incómoda, como si supiéramos que algo malo va a pasar. Al llegar a su casa rural, se disponen a ver televisión en el sofá, pero el cansancio los hace quedarse dormidos. En medio del descanso, la señal es interrumpida y se escuchan murmullos en las noticias de que algo está pasando. Intentan advertirnos de un suceso, y más temprano que tarde, comienzan a oírse explosiones y gritos de sufrimiento en la tele. Entonces una gran luz púrpura ilumina el televisor, cortando por completo la señal. Y aunque el volumen está bastante fuerte, desafortunadamente nuestra familia protagonista no se ha enterado de nada y siguen en su descanso, aunque eso sí, el niño sí se despertó por los ruidillos, así que va a curiosear por la casa, y al poco rato se queda atrapado en un bote de basura, así que comienza a llorar. Esto despierta a mamá, y posteriormente a papá. Él baja por la comida del perro, mientras ella cuida del niño. De repente, un enorme estruendo y un constante movimiento de tierra los deja paralizados. No saben qué está pasando, así que deciden agarrar su mochila de emergencia y evacuarnos sin antes darse un abrazo para apaciguar la incertidumbre y el temor. Al salir, presencian a aquellas naves con forma de obelisco y están descendiendo mientras disparan tres tipos de energía. La energía azul, la cual ablanda y disipa la materia por completo. La energía roja, la cual endurece la materia anterior y cualquier otro objeto. Y por último la púrpura, la cual es inmune a las anteriores. Cuando las naves ya están muy abajo, una organización militar de la Tierra contraataca de inmediato con lo que parecen ser humanos con trajes tecnológicos bastante poderosos. Al presenciar tremendo escenario, intentan escapar en su auto, pero este es destruido por un proyectil extraterrestre a causa de la guerra que se acaba de desatar. Entonces, la familia decide que lo mejor es ir a su sótano y resguardarse. Pero el momento de tranquilidad dura apenas nada cuando uno de los soldados se estrella contra su casa, quedando gravemente herido. Este le transfiere un poder al protagonista, el poder de manipular la dichosa energía azul. Y en medio de esto, se muestra una breve visión del soldado siendo preparado en un laboratorio, lo que explica que al transferirle el poder, también pudo transferir parte de su conciencia, y estos soldados podrían tener una conciencia compartida. Al recibir el poder por primera vez, el prota se queda en el suelo inconsciente y su familia piensa que ya está muerto, por lo que se marchan en busca de refugio, pero el perrito a quien apodé como el Chuletas sí se queda con él, y después vemos que el prota logra despertar. Y como paréntesis puedo decir que al lograr recibir energía sin morir, quiere decir que esta organización ya había preparado a la humanidad de alguna forma biológica para que sean capaces de canalizar la energía sin morir
morir o sin tener más alteraciones. Pero voy a extender más esta respuesta en mi apartado de teoría, así que quédate hasta el final. Ambos comienzan a abrirse camino y él descubre que su nuevo poder no funciona por sí mismo, sino que necesita electricidad para poder proyectarlo. Cuando salen de casa, presencian un escenario totalmente desolado y devastado, pero más importante, parece que la batalla terminó, lo que quiere decir que entre el momento en que recibe el poder y en el que logra despertar, pasó un importante periodo de tiempo, pues no solo su esposa lo dio por muerto, sino que la Tierra ya luce totalmente dominada. No hay rastro de humanos, hay robots extraterrestres que cazan en cada rincón, y sobre todo, hay paredes que muestran que los humanos vivieron refugiados durante un largo tiempo. Entonces yo calculo que este periodo de tiempo es de mínimo 6 meses, pero podría ser más. En el camino, nos adentramos en lo profundo del bosque, donde las naves flotantes también siguen acechando, dejando caer su implacable luz púrpura, que al parecer no nos aniquila, sino que nos abduce, y guarda este dato para más adelante. Cuando ya controlamos mejor nuestro poder, nos encontramos con un triste pero bello escenario, donde se puede ver un paisaje enorme, pero totalmente condenado. Más tarde nos encontramos con lo que fue un evento masivo de música y pues obvio está abandonado. Este evento pudo ser tal vez y solo tal vez al que asistió la familia antes de volver a casa. En cierto momento nos encontramos con el gran escenario donde se presentaban las bandas y me encanta que aquí dejan un detalle sutil que refleja nuestras arcaicas creencias contra la terrible realidad. Pues un adorno de la banda era una gran nave espacial ilustrada pues como lo hacemos hoy en día, un platillo volador, y el prota debe usarla para seguir su camino, mientras las verdaderas naves que sí condenaron al mundo pues no tienen esa forma. Es como una coincidencia desafortunada, como si en el fondo quisiéramos ser conquistados, pues en muchos eventos ponen naves espaciales como aquí para sentir que que los extraterrestres llegan, que hacemos contacto, ¿sabes? Es lo que la humanidad pide. Y ahí lo tienen, desafortunadamente, en esta historia son hostiles. Pero bueno, todo este movimiento de la nave y de andar de aquí para allá despertó a los cazadores de humanos y tenemos que escapar, pero uno de los soldados nos salva la vida neutralizando a la criatura. Y para este punto, desafortunadamente, el chuleta se perdió en el camino, no sabemos dónde se metió. Este sujeto nos ayuda a adentrarnos a una mina, pero las estructuras ya están tan deterioradas que corremos peligro de una caída libre, una caída de muerte. Entonces el soldado intenta ayudarnos, pero la estructura se vence y ambos caen de una gran altura. Cuando lo encontramos en medio de los escombros, nos entrega su poder al igual que el soldado anterior, pero esta vez la energía es roja, la que endurece la materia. Entonces nos la transmite, pero curiosamente el prota ya no se desmaya. Esto debido a que su cuerpo pues ya está acostumbrado a recibir la sustancia. Después de pim pum pam endurecer, ablandar y dominar el nuevo poder en esta mina abandonada, nos encontramos en una zona de vagones que está mucho más vigilada que otros lugares, lo que me hace pensar que hubo gente que intentó escapar en los vagones en cierto punto y los extraterrestres duplicaron la vigilancia. Después de este claustrofóbico tramo, logramos ver la salida por fin, pero uno de los cazadores nos encuentra, así que debemos ser rápidos y saltar hacia un gran río. Este nos conduce a un pequeño pueblo donde nos reencontramos con chuletas. ¡Está vivo! Pero el agotamiento físico a estas alturas lo hace desmayarse de nuevo. Una organización de algunos humanos sobrevivientes resguardan al prota en su refugio seguro, y es re triste verlos a todos apagados y extrañando a sus seres queridos, pero afortunadamente para él, su esposa y su hijo están aquí y se reencuentran con un gran abrazo. Pongan emojis de corazoncito, emociónense porque de verdad ellos jamás pensaban que se iban a reencontrar. Lo más probable es que este refugio lo haya creado su esposa, ya que mientras a él no le dan acceso a las salidas principales, a ella sí la dejan pasar. La familia recién reunida decide seguir su camino, pero no está muy claro cuál es el motivo. Tal vez van por provisiones o tal vez en busca de más gente que necesite ayuda. En este nuevo pueblo, los caminos son mucho más hostiles, pues en cada rincón acechan cazadores y debemos ser extremadamente cuidadosos de no hacer ruido, pues el mínimo movimiento los atrae y pese a la cautela que tengamos, una de las puertas de cristal se rompe al moverla y esto atrae a múltiples de ellos y debemos jugarnos la vida. La persecución los lleva hasta la entrada de una gran catedral, donde logran entrar gracias a la intervención de un tercer soldado. Este es Púrpura y maneja dicha energía. Mientras él o ella, aunque yo creo que sí es una ella, se enfrenta a los cazadores, la familia sube como puede por las enormes escaleras de caracol de la catedral hasta que llegan al campanario a salvo.
Pero la tranquilidad dura nada, pues una de las naves comienza a atacarlos, pero, justo llega un avión de la organización militar al rescate, y cuando están por subirse, el avión recibe un gran disparo, por lo que solo logró subir el papá, el esposo, y su familia se queda desesperada haciendo señales para que los rescaten mientras dos cazadores los rodean. El avión fija su curso a un refugio militar submarino, pues ahí no los pueden encontrar. Nuestro protagonista despierta en la incertidumbre total dentro de una cápsula azul igual a la de las visiones de los anteriores soldados. Ahí, científicos observan su comportamiento y cómo domina la energía azul y la roja, y así saber si es capaz de reemplazar a los soldados mencionados que murieron en el camino. Una vez que deciden que efectivamente está listo, el prota y la soldado púrpura ingresan a un gran cañón donde con su energía lograrán darle la potencia suficiente para ser disparados a una de las naves en forma de obelisco y así poder entrar por una pequeña ranura. Cuando son disparados, se logra observar que los extraterrestres ya encontraron su base y están atacándola. Al entrar a la gran nave, el protagonista se despierta muy asustado y se encuentra en su sillón junto a su familia, como si todo hubiera sido una horrible pesadilla. Al igual que la rutina del inicio, debemos ir por la comida del perro, pero de repente todo se estremece por un gran estruendo, como si fuera un bucle de lo ya vivido. Pero cuando salen, no hay invasión, sino fuegos artificiales. Todo pareciera demasiado bueno para ser verdad. El escenario realmente quiere hacer sentir cómodo y tranquilo al protagonista y al jugador. Pero más temprano que tarde, descubre que algo anda mal, pues su familia desapareció y se encuentra de nuevo con aquel soldado que le dio la energía azul. Al darle la mano, le manifiesta otro recuerdo, en el que podemos ver la nave nodriza desplegando sus tropas. Cuando nos abrimos camino al igual que al inicio de la aventura, en lugar de ver la ciudad, no vemos más que un inmenso mar de energía azul, y antes de llegar a una gran cápsula púrpura, la luz nos abduce a otro momento ya vivido, pues lo de su familia antes visto, o sea, con los juegos artificiales, y esto son simulaciones que los extraterrestres crean dentro de la misma nave. Entonces, esta es la visión real de la nave, y cuando lo cachan, lo transportan o lo meten a otro recuerdo. En este, volvemos a ver al soldado rojo, y cuando se recrea el momento donde nos pasa el poder, se agrega una visión de los tres soldados dirigiéndose al mar. El protagonista, consciente de que lo que le están haciendo ver no es real, se abre camino con sus poderes, degradando cada pared de simulación, y así logrando llegar a aquella cápsula púrpura vista hace unos instantes. Y agárrate, porque se viene lo mejor de esta historia. Usando ambos poderes, logra abrir una pequeña cámara en la cápsula. Esta muestra a otros humanos atrapados en más simulaciones, lo que quiere decir que a todos aquellos que atrapaban los encerraban en su último recuerdo para siempre, y que así no supieran que están reviviendo una vieja memoria una y otra vez. Nuestra misión es desintegrar la simulación para liberar a aquellas personas perdidas, y esas escenas son agridulces, porque literal les destruyes su realidad, y puedes notar que están aterrados por lo que está pasando. No saben lo que están presenciando. ¿Cómo que me estás destruyendo mi mundo? ¿Cómo que lo que estoy viviendo no es real? ¿Y tú, queridísimo espectador? ¿Lo que estás haciendo ahorita es real? ¿O estás atrapado? Bueno, suscríbete, que es la única forma de saber si eres real o no. En las cápsulas simuladoras podemos ver desde un niño intentando dormir hasta una chica en su habitación, a un niño andando en bicicleta, etc. Y bueno, todos deben ser liberados, pero el camino no será fácil, pues los extraterrestres, cada vez que nos vean o que salvemos a alguien, nos conducirán a nuestros recuerdos, y estos estarán cada vez más fragmentados. Podemos ver que ahora
es de noche y que nuestra familia está de nuevo en el sillón, pero ahora en la calle. Es desgarrador cómo intentan doblegarlo con algo tan importante como su familia para que se deje llevar y no intente salir. Su hijo simulado comienza a caminar y tenemos que seguirlo, y aquí hay una de las mejores escenas estilo eterno resplandor de una mente sin recuerdos, pues como ya mencioné, el tejido de la realidad de sus memorias está cada vez más corrompido y poco funcional. Ya es muy pobre y comienza a haber errores. Por ejemplo, nos topamos con autos yendo a gran velocidad donde se supone que ya no existen humanos. Aún así, nos abrimos camino y logramos salvar a otra persona, pero nos vuelven a abducir a otra simulación. En esta ocasión, nos metieron en una de otra persona, la del soldado púrpura. Esta nos muestra como si hubiéramos ganado la batalla a los dos soldados vivos y la soldado púrpura nos entrega su poder. Y esto sirve para destruir la cápsula donde nos tenían encerrados. Es decir, que le hacían creer a la soldado púrpura que habían ganado y que sus amigos seguían vivos. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Pero afortunadamente la sacamos de ahí y sí nos logra dar su poder. Pero oh, sorpresa, nos vuelven a abducir, pero esta vez será muy diferente. Y es así que llegamos al tramo final. Esta vez, la abducción nos encamina al mejor escenario del juego y de los más imponentes. Primero, logramos ver la ranura de la nave, lo que quiere decir que seguimos adentro, pero ya no es una simulación. Luego, vemos a miles de personas tomadas de las manos frente a tres entidades extraterrestres colosales, cada una con el color y poder vistos y utilizados durante toda la travesía. Estas personas son los que lograron deshacerse de sus ataduras, al igual que el protagonista, o son las personas que salvamos. Y muy probablemente, las entidades los traen hasta aquí por su gran manejo de la energía, aunque también puede que sean las personas rebelándose con el uso de esta. Pero desafortunadamente, la última palabra la tiene el protagonista, o más bien, nosotros. Pues dependerá de nosotros si hacemos un acto egoísta o uno por el bien de la humanidad. Al tomarnos de las manos con el resto de gente, las entidades son conscientes del poder que poseemos, así que para intentar doblegarnos una vez más, marcan un patrón específico para replicarlo: azul, rojo y púrpura. Si repetimos esto una y otra vez, comenzará a emerger nuestro hogar, o más bien una simulación de él junto a una familia falsa, lo que representa la rendición del protagonista o su más profundo deseo, entregándose a estos seres para estar con su familia. En el fondo, es una decisión que muchos van a juzgar, pero también sé que muchos otros lo harían, pues a él no le importa qué tan falsa pueda ser esa familia. Para él es como tenerla de vuelta. Entonces entra a su casa, pero lo que no sabe es que solo entró a su muerte, pues con el tiempo se muestra como la casa no es más que una maqueta hundida bajo el agua, una falsa realidad que mató al protagonista. Si ignoramos el patrón púrpura insistiendo con la energía azul y roja, emerge una cápsula de simulación con nuestra esposa atrapada en ella. Y así la salvamos y recuperamos, pero esto fue un sacrificio. Y la familia tendrá que comenzar de cero, sin él. Para este final, debe seguir un patrón muy específico y les voy a dejar una guía en la descripción porque es un poco confuso. A veces pienso que siguen patrones de los aliens y a veces pienso que van en desorden y no sé qué está pasando. Pero una vez lo logremos de manera muy específica, las entidades se desvanecen abriendo sus compuertas y nos reencontramos con nuestra familia para así ser libres.
Ah, por cierto, hay una especie de final llamado resignación. Este se da si nos quedamos sentados en el sillón simulado, porque pues nos quedaríamos ahí añorando nuestra familia y nos secaríamos, nos haríamos ahí todos raros. Ah, qué triste este final. Para este final, debemos ignorar el patrón que nos dan las entidades, o como me gusta a mí llamarlo, ignorar nuestros más profundos deseos para sacrificarnos a un bien común. Por lo que solo debemos concentrar la energía sin ningún orden, solo la tenemos que acumular, y esto comenzará a quebrantar cada muro de esta enorme nave, culminando en una enorme explosión, dando a entender que la invasión termina al destruir esta nave. Un epílogo nos muestra al pequeño Chuletas presenciando la caída de aquella nave que destruimos, pero de repente se escucha un sonido fuertísimo, como si un gran avión u otra nave estuviera descendiendo. ¿Qué significa esto? Para empezar, ¿qué carajo hace vivo Chuletas si él murió junto a la esposa y el niño en el campanario? ¡Está vivo! Algo anda raro aquí, así que vamos con mi teoría. La única forma lógica que se me ocurre para que el perrito siga con vida presenciando una nave no extraterrestre es que la esposa y ellos sobrevivieran. ¿Pero cómo? Mi teoría se basa en los viajes temporales, pues si recuerdas, cuando inicia el juego y las naves comienzan a atacar, el ejército contraataca con la misma energía de inmediato. Pero, ¿cuándo la estudiaron? ¿Cuándo la probaron en otras personas? Se me ocurre que para cuando contraatacan, ya volvieron en el tiempo para estar listos para cuando la invasión comience. Y de esta forma, cuidaron todo el tiempo al prota, porque él sería el único capaz de controlar todas las energías por igual. Algo que refuerza esto de ser el elegido, es que los soldados mueren en grandes caídas cuando él no muere. Y bueno, de esta forma hacían pequeños viajes temporales, pues para mantenerlo a salvo y que se cumpla el objetivo final. De esta manera, tal vez y solo tal vez, lograron proteger a su familia con otro viaje temporal, y son ellos o los refugiados los que se escuchan descender hacia el perrito. Pero no lo sé, cuéntame en los comentarios por qué crees que el Chuletas sigue vivo. ¿Será que incluso el final es un final simulado? ¿Será que el Chuletas está dentro de una simulación? Aunque alto ahí, no te vayas, me acabo de acordar de una teoría que escribí un sub cuando estaba jugando, pues también podría ser que bajo mi teoría de los viajes temporales, los soldados sean su familia. ¿Qué? La púrpura, que es mujer, podría ser su esposa, y el rojo pudo haber sido su hijo, y tú pensarás, pero ¿cuándo crecieron y por qué son adultos? Pues te dejo de tarea ver la película de Interestelar, porque ahí lo explican muy bien, y se me hace una hipótesis bastante interesante. Sin duda, Somerville es otra de las grandes sorpresas de este año, junto a Scorn y Stray, un título de ciencia ficción lleno de nuevas propuestas en cuanto a jugabilidad y con una historia sólida y memorable. No olvides ver mi gameplay en Twitch y cuéntame tus teorías. Si veo muchas aquí abajo, tal vez haga otro video o incluso un iceberg. Gracias por llegar hasta aquí, yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.